La Directiva Marco de Agua es la pieza clave en materia de políticas de agua de la Unión Europea. Esto es así ya desde hace 20 años, o sea que realmente en su momento fue un instrumento muy novedoso porque en la gestión de agua incluía la cuestión medioambiental e incluía el objetivo fundamental de establecer pues, una determinada calidad del agua, establecer efectivamente esa calidad ecológica de las aguas y por lo tanto fue un instrumento fundamental, pero además fue un instrumento fundamental porque pretendía ser el instrumento marco que articulase una gestión integral de las aguas en todo el territorio de la Unión Europea. Entonces, realmente es que la Directiva Marco es la pieza crucial en la política de aguas de la Unión Europea y, por lo tanto, en esa política que se traslada en el territorio de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Hoy, pasados ya 20 años, la Directiva Marco del Agua no es un instrumento único, es el instrumento marco, pero además tiene toda una conexión con otra serie de instrumentos sectoriales, también establecidos en materia de política de aguas, y establece pues, una especie de malla en cuanto a la gestión integral de las aguas desde el enfoque de la Unión Europea y ya traspuesto por los Estados miembros, que lo que tratan de asegurar es esa gestión integrada dentro de la propia política de agua y a su vez interconectada con otras políticas ambientales y con otras políticas del sistema de la Unión Europea. Por lo tanto, desde este punto de vista es que es la pieza clave, es la pieza fundamental y es la pieza articuladora. Otra cosa es, efectivamente, después de 20 años, cómo se ha dado la transposición de la directiva y de toda esa malla, ¿no? de directivas y de distintas normativas conexas que se ha desarrollado dentro del ámbito de la Unión Europea. Y claro, aquí pues la evaluación presenta claroscuros. La propia Comisión Europea señala cómo la Directiva Marco pues, ha supuesto una mejora importantísima en cuanto a lo que ha sido la gestión ambiental en materia de política de aguas. No cabe duda de que la situación ha mejorado y no cabe duda de que esos instrumentos han tenido un impacto positivo, pero también ha llegado como una especie de techo de implementación, de tal manera que el problema es que se siguen generando problemas para seguir avanzando en el estado ecológico de las aguas. Y desde ese punto de vista es donde bueno, pues se lanza toda una serie de baterías por parte de la Comisión Europea, algunas pues de fomento de la actividad de los Estados miembros, otras de procedimientos sancionadores en el marco de la propia Comisión y, por supuesto, si echamos un vistazo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues también vemos casos sistemáticos de incumplimiento en determinados territorios de los Estados miembros dentro del marco de la Unión Europea. Claro, vamos a ver, dentro del propio territorio del Estado español, pues obviamente hay una diversidad y ahí pues cada cuenca tiene que ser analizada de una forma concreta, porque hay toda una serie de factores que intervienen y que a veces las evaluaciones depende además también de si estamos hablando de directiva marco exactamente o si estamos hablando de otras directivas conexas, pues podemos establecer una evaluación diferente en cada uno de ellos. Lo que ocurre es que a mí me gustaría poner el énfasis también en otra cuestión y es la siguiente, porque esto ya ha sido una experiencia que hemos tenido en el sistema español y es el hecho de que ante la Unión Europea la responsabilidad es única y es del Estado. Es decir, que el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, y ya hemos tenido una célebre sentencia en el Tribunal de Justicia al respecto, el incumplimiento es de todo el Estado. Y yo creo que esto es algo que hay que tener también y poner siempre encima de la mesa, sobre todo porque puede ser un incentivo para la colaboración y puede ser un incentivo para la colaboración dentro del propio sistema del Estado español. Como digo, hay una célebre sentencia en la que se hablaba bueno, pues de la diversidad en las distintas comunidades autónomas de cumplimiento de determinadas obligaciones que establecía la Directiva Marco del Agua. Y por supuesto ahí se declaró el incumplimiento, pero el incumplimiento que se declara es la del Estado español como bueno, pues, sujeto obligado en el sistema de la Unión Europea. Por lo tanto, es cierto que se puede, incluso en los propios informes de la Comisión Europea, los informes no son iguales para todas las cuencas
que están situadas dentro del Estado español, pero a mí sí que me gustaría resaltar, ¿no?, respecto al sistema de la Unión Europea, esta idea de la responsabilidad única del Estado, porque podría ser también pues, un incentivo a tener en cuenta que la colaboración se tiene que dar dentro de todo el territorio, por supuesto también teniendo en cuenta la diversidad de situaciones en cada una de las cuencas. El problema es la interconexión por parte del propio ordenamiento jurídico interno y con un reparto de competencias que además se desarrolla conforme a la soberanía, y otra cosa es la responsabilidad en el marco de la Unión Europea, que es única. Es que la cuestión es que la gestión integrada ya era un objetivo de la Directiva Marco del Agua hace 20 años. O sea, la gestión integrada tiene que ser es la única vía de solución que se daba en política de agua por parte de la Unión Europea y que además en el nuevo escenario que tenemos ahora mismo, en el que creo que además la acción en materia de cambio climático es algo totalmente transversal y que entra de una forma muy específica en materia de aguas, la gestión integral tiene que hacerse de alguna de las formas. Quiero decir, por supuesto, dentro del sistema interno del Estado español hay un reparto competencial que tiene que ser respetado y que tiene que buscarse algún tipo de articulación en ese sentido para lograr los objetivos de gestión integrada. Ahora bien, desde el ámbito de la Unión Europea, la gestión integrada no es ni siquiera un mandato, ya es que es una condición sine qua non, es imposible la implementación de los distintos objetivos de gobernanza y de las distintas obligaciones jurídicas que van a ir viniendo desde el ámbito de la Unión Europea. Que insisto, algunas están ya encima de la mesa desde hace 20 años, la Directiva Marco lleva ya un largo proceso desde su adopción, pero que toda la actividad que tiene que ver en materia, sobre todo de cambio climático, se establece también en este sentido. La propia Unión Europea lo que va a hacer es potenciar la gestión integrada, sobre todo a través de mecanismos de intercambio de información y de buenas prácticas. O sea, realmente la clave donde está funcionando ahora mismo la visión de incentivar esa gestión integral pasa desde el ámbito de la Unión Europea por poner las herramientas de información y de intercambio más adecuadas posible para que por supuesto, las distintas administraciones implicadas y también otra serie de actores puedan intercambiar pues, las distintas experiencias. Absolutamente todas. El estuario del Guadalquivir, además, es un espacio en el que pues, aparecen todos los diversos y complejos matices de una gestión altamente compleja, porque estamos hablando de un valor ambiental, estamos hablando de una interconexión con espacios protegidos en sus diversas categorizaciones jurídicas, estamos hablando además de, bueno, pues de un sistema socioeconómico también muy particular y todo esto hace que sea pues, el modelo de espacio donde esa gestión tiene que ser extremadamente compleja. Yo creo que además con un elemento fundamental que tiene que ver con el problema de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Si realmente todas las políticas, vamos a decir, las que ya llevan una trayectoria dentro del ámbito de la Unión Europea, son aplicables al estuario del Guadalquivir, creo que además el enfoque en cuestión de adaptación al cambio climático genera un nuevo eje que hace que sea aún más vital la integración de todas esa serie de políticas. Realmente es casi establecer un ejemplo local del propio enfoque que hace estratégico general la Unión Europea en cuanto al Pacto Verde Europeo, que es tratar de establecer un proceso
de planeamiento y un proceso de ordenación normativa en un territorio determinado que integre todos los múltiples objetivos de carácter medioambiental, de carácter social y de carácter económico. Y finalmente ese modelo en macro, que es el Pacto Verde Europeo en el ámbito de la Unión Europea, creo que es lo que se puede ver en el micro en un espacio como el estuario del Guadalquivir, porque todos esos elementos están presentes. Aquí depende de cada directiva. Quiero decir, es verdad que cada uno de los instrumentos, pues, la evaluación de su transposición y de su implementación en el estuario del Guadalquivir en particular y bueno, de una forma más amplia incluso en el Estado español, pues depende de cada una de las directivas, ya está hecha una evaluación diferente. Y también los medios con los que cuenta de control también son diferentes, ¿no?, en función de en qué ámbito estemos hablando. Por ejemplo, en la Directiva de Nitratos ya hay una serie de informes por parte de la Comisión Europea que establecen hasta qué punto, bueno, pues se ha dado una serie de mejoras, pero hasta qué punto también hay estancamiento y en qué territorios y de qué forma. De tal manera que los procesos de control hay, yo diría que de varias naturalezas. Por supuesto está el procedimiento de infracción que ante la propia Comisión Europea por la implementación, por la transposición de la directiva, pues ahí tenemos ya algunos que otros procedimientos de infracción abiertos con las distintas directivas. Tenemos el que es jurídicamente más clásico, que es terminar, bueno, pues con algún recurso por incumplimiento, que también tenemos algún ejemplo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el ámbito efectivamente de Unión Europea. Lo que ocurre es que yo creo que las nuevas reformas o las nuevas acciones que la Comisión Europea está impulsando tienen más que ver con tratar de establecer mecanismos de diálogo, sobre todo reforzando los sistemas de intercambio de información y la presentación de comunicaciones por parte de los Estados miembros al sistema de la Comisión Europea, de tal manera que se entre en una serie de diálogos mucho más amplios en los que no solamente el enfoque sea claramente sancionador, sino que el enfoque sea también incentivador de esas dificultades en la implementación de algunos elementos de estas directivas que, claro, pues que suponen un coste económico y con determinados impactos sociales interesantes pues, en determinados territorios. Con lo cual, además de seguir usando los métodos más sancionadores tradicionales, como digo, la nueva visión en algunas de las reformas por las que la Comisión Europea está apostando tienen más que ver con ese intercambio de información, con ese reforzamiento de las obligaciones de comunicación por parte de los Estados miembros y con esas medidas de impulso o de incentivación para la implementación de las directivas. La gestión integrada es totalmente clave. Ya, yo creo que no es que tenga ventaja, es que es el núcleo. Es el núcleo. La gestión que pueda tener en cuenta los diversos objetivos, la interacción entre los diversos objetivos y un planeamiento adecuado y un desarrollo normativo, por supuesto, una coordinación en la implementación y a partir de ahí pues una correcta fiscalización de esa implementación es una pieza total y absolutamente clave cuando tenemos diversos objetivos complejos que interaccionan a su vez entre sí. Es decir, que es que yo creo que ya efectivamente ya no es una cuestión de que la gestión integrada sea una ventaja, es que es una condición necesaria. Lo que ocurre es que, insisto, es cierto que esto, bueno, pues en la nueva planificación estratégica general de la Unión Europea aparece con muchísima claridad, pero no creo que es algo que sea realmente novedoso para la propia Directiva Marco del Agua. La propia Directiva Marco del Agua partía de este elemento fundamental ya hace
una serie de años, con lo cual creo que efectivamente es la pieza clave para conseguir los objetivos que están establecidos, vamos, que están encima de la mesa y que lo que hacen es los viejos y los nuevos desafíos. Probablemente el nuevo desafío fundamental es la cuestión de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la necesidad de fomentar la resiliencia en procesos de adaptación al cambio climático. Es que las herramientas de gestión del territorio tienen que estar en la gestión integrada, es un elemento más. Es un elemento más. De hecho, la propia Directiva Marco del Agua recogía incluso la idea en uno de sus anexos recogía todas las directivas conexas sobre las que los estados tenían que informar a la hora de señalar cómo se establecía su gestión en materia de política de agua y cómo incidía en toda esa serie de directivas, muchas de las cuales, a su vez, la forma de implementación es a través de instrumentos de gestión del territorio. Es decir, las piezas tienen que estar interconectadas porque es imposible abordar los desafíos que se plantean y los objetivos que se plantean en esta serie de directivas si no hay pues, una interacción entre los distintos instrumentos de planeamiento.